Funciones trigonométricas con ángulos coterminales y ángulos de referencia y algunas aplicaciones. Ángulos de referencia. Si θ es un ángulo en posición normal, el ángulo de referencia, θ sub r, es aquel ángulo agudo que forma el lado final del ángulo θ con uno de los semiejes del eje X. La medida del ángulo de referencia θ sub r depende del cuadrante en el que está ubicado el lado final del ángulo θ. Si el lado final está en el cuadrante 2, entonces el ángulo de referencia θ sub r en grados está dado por la expresión θ sub r igual 180 grados menos θ. Este es el ángulo θ y este es θ sub r. Si el lado final está en el cuadrante 3, el ángulo de referencia en grados está dado por la expresión θ sub r igual a θ menos 180. Este es el ángulo θ y este de acá es θ sub r. Si el lado final está en el cuadrante 4, el ángulo de referencia θ sub r en grados está dado por la expresión θ sub r igual a 360 grados menos θ. El ángulo θ es este todo hasta acá y θ sub r es esta expresión. Estas tres ecuaciones son fundamentales para poder hallar el ángulo de referencia en el segundo, tercer y cuarto cuadrante. Cabe aclarar que en el primer cuadrante el ángulo es el mismo ángulo de referencia. Ejemplo, calcula el valor de las funciones trigonométricas para un ángulo de 135 grados. Vemos que el ángulo está ubicado en el segundo cuadrante. Por tal razón utilizamos la ecuación θ sub r igual a 180 menos θ. Es decir, θ sub r igual a 180 menos 135. θ sub r igual a 45. Para este ángulo vamos a hallar entonces el valor de las funciones trigonométricas. Hay que tener en cuenta que el ángulo está ubicado en el segundo cuadrante. Acá está el ángulo, 135 grados. Este es el ángulo de referencia. Vamos a hallar el valor de las funciones trigonométricas para 45 teniendo en cuenta el signo de ellas en el segundo cuadrante. Para eso traemos acá la gráfica que ya habíamos visto en una presentación anterior. En el segundo cuadrante son positivas seno y cosecante. Las otras cuatro funciones son negativas. Veamos entonces. Y acá están los valores para los ángulos notables 30, 45 y 60. Para el caso vamos a utilizar el de 45. Seno de 135 es igual a seno de 45 igual a raíz de 2 sobre 2. Y hallamos la cosecante de una vez, invertimos esta expresión, racionalizamos y nos da que la cosecante es raíz de 2. Coseno de 135, como está en el segundo cuadrante negativo, es menos el coseno de 45 igual a menos raíz de 2 sobre 2. Y la secante, invertimos, es menos raíz de 2. Tangente de 135 es igual a menos tangente de 45, es decir, menos 1 para este caso. Y la cotangente, la recíproca, cotangente de menos 45 igual a menos 1. Acá tenemos los valores para las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 135 grados. Ángulos coterminales. Todo ángulo beta cuya medida sea negativa o mayor de 360 grados es coterminal con un ángulo θ cuya medida es positiva y menor que 360 grados. Si nosotros queremos hallar un ángulo coterminal para un ángulo, por ejemplo, de más de una vuelta, simplemente lo que hacemos es restar. Por ejemplo, si vamos a hallar un coterminal para 750, le restamos 2 vueltas en ese caso, sería 750 menos 720, es decir, 30 grados. Si el ángulo fuera negativo, pues nosotros lo que le hacemos es que le sumamos 360. Por ejemplo, si el ángulo es de menos 30, le sumaríamos 360 y el ángulo me quedaría de 330. Veamos el ejemplo que aparece acá.
Calcula el valor de seno de beta, coseno de beta y tangente de beta si beta es igual a 420 grados. Vemos que ese ángulo es de más de una vuelta. ¿Qué hacemos para buscar el ángulo de referencia? Vamos a restarle en este caso una vuelta. Vamos a restarle 360 grados. Entonces nos queda 420 menos 360, es decir, 60 grados. 420 grados y 60 grados son ángulos coterminales, terminan en el mismo lado final. Es decir, en este caso, seno de 420 es lo mismo que seno de 60, porque son ángulos coterminales, y vemos que el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Coseno de 420 es lo mismo que coseno de 60, es un medio. Tangente de 420 es lo mismo que tangente de 60, es raíz de 3. El ejercicio, nuestro ejemplo pide que hallemos seno, coseno y tangente, pero de paso vamos a hallar las recíprocas. Para hallar cosecante, simplemente invertimos y racionalizamos 2 raíz de 3 sobre 3 para hallar secante, que es la recíproca de coseno, también invertimos, en este caso 2, y para hallar la cotangente, que es la recíproca de tangente, invertimos y nos da raíz de 3 sobre 3. Se invierte y se racionaliza. Acá están los 6 valores de las razones trigonométricas para el ángulo de 420 grados. Entonces, cabe aclarar que el ángulo de 60 grados es un ángulo coterminal con el ángulo de 420. Vemos que cuando hacemos 420 es una vuelta completa más 60 grados. Los dos ángulos, el de 420 grados y el de 60 grados, tienen el mismo lado final o el mismo lado terminal. Por eso se llaman ángulos coterminales. Pues como son ángulos en posición normal, el lado inicial siempre va a estar sobre el semieje positivo de las X. Y obviamente el vértice va a estar en el origen. Ejercicio. Dibuje el ángulo que corresponde a cada medida, luego escriba el ángulo de referencia y calcule el seno de cada ángulo. Para este caso vamos a hacer una parte. Tenemos 12 ejercicios. Vamos a calcular, por ejemplo, para alfa igual a menos 30 grados. Como es un ángulo negativo, vamos a convertirlo a positivo. Es decir, le vamos a sumar 360 para convertir este ángulo negativo a positivo. Nos da 330 grados. Esta operación nos da 330. ¿Dónde está el ángulo de 330 grados? Pues en el cuarto cuadrante. Entonces ya sabemos, menos 30 grados y 330 grados son ángulos coterminales. Uno negativo y el otro positivo. Pero vamos a hallar el ángulo de referencia para este 330. Como está en el cuarto cuadrante, el ángulo de referencia será 360 menos 330. El ángulo de referencia entonces es 30 grados. Vamos a hallar la función seno para el ángulo de 30 grados. Entonces calculamos seno de menos 30, como el ángulo está en el cuarto cuadrante, seno es negativo, es lo mismo que menos, y sabemos que el ángulo de referencia es 30, seno de 30. Seno de 30 es un medio y dejamos el ángulo negativo acá. Conclusión, seno de menos 30 igual a menos 1. Acá vemos entonces, este es el ángulo negativo, menos 30 grados. Si giramos en el mismo sentido a las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Si giráramos en contra de las manecillas del reloj, el ángulo sería positivo. Ejercicios. Observe el valor de cada función trigonométrica, luego complete. Acá vemos, por ejemplo, seno de alfa, coseno de alfa, seno de alfa más pi, coseno de alfa más pi. Por ejemplo, tenemos que seno de alfa es raíz de 3 sobre 2 y coseno de alfa es menos un medio. Entonces vamos a buscar para qué valor seno de alfa es raíz de 3 sobre 2 y simultáneamente coseno del mismo ángulo es menos un medio. El ángulo es de 120 grados, donde la función seno es positiva para un ángulo y negativa para coseno en el segundo cuadrante. Es decir, que el ángulo está en el segundo cuadrante y en este caso es 120 grados. Entonces, ¿quién es alfa más pi? Alfa más pi, como ya tenemos que alfa es 120, pues alfa más pi es 120 más 180. Es decir, que en este caso es 300 grados. El ángulo de referencia para 300 grados, como está en el cuarto cuadrante, es 360 menos 300. Es decir, que el ángulo de referencia para este caso es 60 grados. Vamos a completar una parte, vamos a completar esta parte de acá. Y usted como estudiante completa el resto
las celdas de las casillas. Seno de alfa más pi es seno de 60, como lo teníamos acá, y seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Sabemos que seno en el segundo cuadrante, porque estamos hallando de 120 grados, es positivo, por eso le dejamos acá el signo positivo. Es decir, que en esta celda va raíz de 3 sobre 2. Usted hace los demás ejercicios que aquí aparecen. Ejercicios. Determine una medida para alfa en grados para que las igualdades sean verdaderas. Acá dejamos una sugerencia. Recuerde que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complemento. Pero también podríamos decir que la tangente de un ángulo es igual a la cotangente de su complemento. O que la secante de un ángulo es igual a la cosecante de su complemento. Entonces vamos a hacer el ejercicio sabiendo que seno de 3 alfa más 8 igual a coseno de 6 alfa más 1. Aquí aplica la sugerencia que damos acá en el ejercicio. Segundo ejercicio, determine el valor de PQ si seno de beta es igual a 4 quintos y MQ es igual a 30 grados. Pues acá lo que hay que aplicar, una parte de lo que hay que aplicar es que este triángulo grande y este triángulo pequeño son semejantes. Hay que aplicar proporciones para poder resolver este segundo ejercicio. Espero que este video haya sido de utilidad para trabajar ángulos de referencia y ángulos coterminales. Es muy importante que desarrolle los ejercicios que en este video